Bienvenidos a un nuevo programa especial de Canal A desde la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Una actividad que viene desarrollándose desde 1975. Esta es la edición número 45. La ciudad invitada de honor fue Barcelona. Todo eso y mucho más con ustedes en este programa. Hugo Salas es escritor, crítico cultural, traductor, docente, colaboró en muchos medios gráficos. Vamos a hablar de todas estas actividades, de todos estos mundos, hasta encontrar una salida. Digo, hasta encontrar una salida, el título de tu último libro. Bueno, muchas gracias y gracias por invitarme a pasar esta tarde con vos. Gracias, Hugo. Naciste en Caleta, Olivia, provincia de Santa Cruz. A 2100 kilómetros aproximadamente de Buenos Aires y del lado, yo siempre digo algo muy desfavorecedor. Es la cordillera que no tiene lagos, bosques, montaña, todo lo lindo no. Es el lado de la estepa, sí tiene un mar bellísimo, muy profundo, pero es una zona difícil, es una zona bastante árida y con vientos muy pronunciados. ¿Y cómo surgió en esa zona, en tu infancia, la lectura, el deseo de escribir? Mira, por un lado era aburrimiento, siempre ayuda y colabora, era un lugar chico, con un clima complicado, entonces muchas veces no se podía jugar afuera, aunque era algo que también disfrutaba mucho, pero cuando no se podía el encierro ayudaba. Y también yo tuve dos hermanas mucho más grandes que yo, porque son de un matrimonio anterior de mi mamá, y ellas de alguna manera me inculcaron la lectura. Es decir, yo nací en 1976, tengo dos hermanas que pertenecen, digamos, a la corte generacional de los 60 y que entonces hicieron todo el trabajo de acercarme a María Elena Walsh, de pasarme por una serie de lecturas que creo que me formaron como lector. Esa diferencia generacional es llamativa, ¿no? Porque en los 60 se leía mucho y la lectura empezó como a desprestigiarse después de los 70, después de los 80. Bueno, mira, yo incluso recuerdo cuando yo era chico en los 80, si vos ibas a una playa, tanto acá en la costa bonaerense como en Madryn, que era allá en el sur, en todas las lonas había un libro. Bueno, malo, después discutimos. Y es verdad que la lectura era un consumo general. Mi mamá era una señora que no había terminado el secundario y leía muchísimo. Yo mucho de lo que leí también lo leí por mi mamá. ¿Y cómo fue en esa infancia el primer contacto que tuviste o la primera vez que escuchaste acerca de la Feria del Libro de Buenos Aires? Y la Feria del Libro de Buenos Aires, viviendo allá, era como Disneylandia. Además, mi familia tenía la posibilidad de viajar a Buenos Aires con cierta asiduidad. De todos modos, nunca coincidíamos con la época de la feria. Creo que la primera vez que pude venir a la feria, yo ya tenía 14, 15 años, ya era grande. Nunca la pude disfrutar de chico, lo cual a veces pienso que estuvo muy bien teniendo en cuenta el infierno que es en algunos días la feria. Pero eso era es más para los escritores cuando ya son escritores, ¿no? Lectores es una fiesta. No, es seguramente una fiesta enorme la feria y creo que para todos es un punto de encuentro. Y obviamente para mí era algo que no sé muy bien qué esperaba encontrar en la feria. También eran otras épocas donde realmente en la feria se podía, claro, yo lo que veía era que la gente que consumía libros volvía de la feria y había encontrado cosas que no se conseguían en ningún lugar y que de pronto en la feria estaban y muy baratas. Digo, eran las épocas en que vos conseguías en la feria todo Biblioteca Ayacucho, por ejemplo, ¿no? Y realmente eso era algo que me tentaba, obviamente, y todavía no había trabajado en periodismo, ¿eh? Tenía una cosa un poco más cholula de esto de los autores firmando, me parecía, lo tenía obviamente mucho más ceremonial de lo que puedo llegar a tenerlo hoy, ¿no? Solo queda saltar, escrita por María Rosa Lojo, nos habla de historia y migración. Desde acá, desde la Feria Internacional del Libro. Van 9 novelas, esta es la última y la primera que escribo para jóvenes especialmente.
4 libros de poemas en prosa y microficciones, de cuentos otros 4 o 5, ya he perdido la cuenta, y también mucha obra académica porque me dediqué profesionalmente durante mi vida a la investigación y a la docencia universitaria y fui investigadora del CONICET, pero ahora estoy en modo ficción. Es una novela que empieza en el año 48, pero no termina ahí. Son 2 hermanitas, una menor, Isolina, que tiene 8 años, otra mayor, Celia, que está por cumplir los 18, y que bueno, llegan a la Argentina promisoria del primer peronismo. Años en que, bueno, todavía éramos el granero del mundo. En aquel momento todo era promesas y España estaba sufriendo una situación trágica y triste. Las 2 hermanas se quedan huérfanas, entonces van a la casa de un tío en una ciudad de la provincia de Buenos Aires, en Chivilcoy, al que nunca han visto porque ha sido el primero en emigrar de la familia. Y la segunda parte de la novela cuenta cómo Isolina, que ya es una mujer bastante mayor, vuelve a España después de la muerte de su hermana y nos narra, bueno, la otra parte de esas vidas. Hay mucho trauma de guerra en la primera parte de la historia. Está centrada bastante en la condición femenina, en la orfandad de las mujeres y también en su resiliencia, en su capacidad de generar recursos para salir adelante. Que eso es lo que en definitiva hacen estas 2 chicas, que pueden saldar las asignaturas pendientes de sus padres y de sus familiares, lograr los sueños que los antepasados no habían podido lograr, estudiar, hacerse una vida en un nuevo mundo, hacer la América en el mejor sentido del término, no sin un alto costo de desgarramiento, de pérdida, y bueno, y también, por supuesto, sufren las tragedias que sufrió la Argentina, la dictadura militar, bueno, las pérdidas que llegaron con ese proceso tan cruento para nosotros. Llevo muchos años viniendo a la Feria del Libro, realmente ya ni sé cuántos, yo creo que deben ser por lo menos 30 años. Siempre es un acontecimiento diferente, a veces presento libros, otras veces no, pero siempre participo de actos culturales y me encuentro con lectores. Eso es una experiencia inapreciable, es un punto de encuentro, la feria monumental, donde se pueden tender muchas redes y sigue siendo una fiesta. Juan Carrá es periodista, escritor, docente de la Universidad Nacional de las Artes. Fue director de la sección Policiales del diario El Atlántico de Mar del Plata. Vamos a hablar de todas estas actividades y de su novela, No permitas que mi sangre se derrame. Muchas gracias, Juan, por estar con nosotros. No, por favor, un gusto. ¿Podría decirte que al dedicarte a la sección Policiales te ocupaste del lado menos feliz de la ciudad feliz, ¿no?, de Mar del Plata? Sí, bueno, eso está muy bien lo que decís, porque por ahí el registro que tiene todo el mundo de Mar del Plata es la ciudad veraniega, pero bueno, Mar del Plata es una ciudad muy grande y como toda ciudad grande tiene también sus crímenes acorde a eso, ¿no? Es una ciudad que tiene incluso una historia muy particular con lo que tiene que ver con los crímenes. Si nos ponemos a pensar, por ejemplo, ahí fue el femicidio que Monzón cometió contra su mujer Alicia Muñiz, o donde estuvo el famoso asesino serial, entre comillas, que fue el loco de la ruta, un asesino de prostitutas que después se demostró que claramente era una organización policial. Así que bueno, trabajar en la sección policiales de un diario como era el Diario El Atlántico, la verdad que fue una escuela muy importante para mí en términos periodísticos, y también fue donde nació mi como acercamiento a la ficción, ¿no? A la ficción policial, a la novela negra. ¿Cómo te acercaste a la sección Policiales de un diario? Y sinceramente eso fue fortuito. Yo soy periodista y bueno, en un momento determinado surgió la posibilidad de entrar al Diario El Atlántico, a la sección Policiales. Si vos me preguntabas antes de ese momento, la verdad que para mí la idea era no hacer nunca espectáculos
ni hacer nunca policiales, eran dos cosas que no me interesaban. Pero bueno, el trabajo me llevó primero a hacer espectáculos para el Diario La Capital y después la oportunidad laboral fue en la sección policiales del Diario El Atlántico y la acepté porque lo que quería era trabajar de periodista y la verdad que no hay tantas chances. Así que bueno, fue una cuestión fortuita, pero a partir de ahí un gusto, que encontrarle el gusto fue algo bastante interesante también, ¿no? ¿Y cómo derivaste, ¿no?, de la escritura del policial para el periodismo a la escritura de ficción? Y bueno, ahí aparece un poco las ganas de sacarse de encima de una manera más artística, una cuestión de exorcizarse, ¿no? De sacarse las cosas que la sección policiales te deja. Es una sección muy dura, donde uno convive con la muerte de los otros todo el tiempo, y la verdad que cuesta salir de la rutina laboral, y la escritura es una forma también de sacarse de encima cosas, ¿no? Así empezó, digamos, mi primera novela, que se llama Criminis Causa. Tiene que ver con un caso particular que me tocó cubrir, que era un chico de 17 años que en un robo sin querer mata a otro chico de 17 años, ¿no? En ese crimen, digamos, lo que me generó ese crimen a mí fue el origen de esa novela, ¿no? ¿Por qué un chico de 17 años termina cometiendo un delito? ¿Por qué el sistema está tan obturado para los jóvenes que los lleva a delinquir? Claro, vos formabas parte de una red de periodistas judiciales de Latinoamérica y yo me preguntaba qué es lo que comparten esa red de periodistas judiciales, ¿no? Como que es un mundo muy especial donde haces catarsis a través de la escritura de ficción, o me imagino compartiendo con otros que viven esa misma realidad. Sí, esa red que es Cosecha Roja, que después derivó en lo que es hoy la página de información judicial y policial, había surgido en el marco de lo que era la Fundación de Nuevo Periodismo Iberoamericano de García Márquez, ¿no? Yo fui becario de esa fundación y a partir de ahí quedé en contacto en esa red. Lo que se compartía ahí eran nuestras experiencias concretas en el trabajo de todos los días, y después cada uno por ahí tenía la intención de ir a otros países a hacer algún trabajo de crónica, y el apoyo de los compañeros que eran parte de esa red era muy útil. A mí particularmente me sirvió muchísimo cuando fui a Colombia a hacer un trabajo sobre Pablo Escobar que se publicó en Revista Anfibia, y ahí el apoyo que tuve de mis compañeros que en ese momento hicieron la beca conmigo y que eran parte de la red fue muy importante. Es una cuestión de logística por un lado, pero también compartir información y formas de abordaje de la criminalidad en el mundo, ¿no? Bueno, yo vine a participar en varias actividades, un par de ellas con otros autores, y uno dedicado a Barcelona, a la Barcelona de Mercè Rodoreda, que es una de nuestras autoras más conocidas en catalán. Bueno, mi novela está muy centrada en lo familiar y en el personaje principal de la madre y en sus problemas y sus dificultades, y las circunstancias en las que vive realmente no tienen nada que ver con ese conflicto político. Lo político le queda muy lejos porque su principal preocupación es la pura supervivencia. Entonces, ella en relación a la sociedad a la que llega, lo que más le preocupa es pues encontrar un lugar donde vivir, encontrar trabajo, y luego cuando su hija se va haciendo mayor, el hecho de darse cuenta de que esa niña que ella educó en el país de origen hasta tener una cierta edad, de repente empieza a cambiar y se transforma en una persona distinta, más parecida a las niñas de la sociedad de acogida que a las de su lugar de origen, ¿no? Y ese es uno de los puntos de conflicto, digamos, madre-hija más importante, porque la visión de la madre y la visión de la hija no tienen nada que ver. Y además se produce como una especie de pánico por parte de ella a la idea o la posibilidad de que esa hija se olvide completamente de su origen, y la olvida a ella, ¿no? Porque todo lo que la hija quiere es muy distinto de lo que ella es, ¿no? Y ahí como madre yo creo que vive un momento muy
mucha fragilidad, ¿no? Con un miedo al abandono por parte de la hija, ¿sabes? Porque realmente la sociedad tiene muchísimo más que ofrecerle a la hija que la madre, ¿no? Y el distanciamiento se produce a nivel comunicativo, ¿no? Cada vez es más difícil el entendimiento entre las dos. Cuesta muchísimo darse a conocer fuera. Con un mercado tan potente como el español es muy difícil realmente escribiendo en catalán tener el mismo nivel de repercusión que si escribieras en castellano. Pero es que las lenguas, el tamaño no importa si te leen 1.000 millones de personas o te leen 500. Lo importante es que todas las lenguas les sirven a uno para transmitir cosas emocionalmente significativas para la persona que la habla, ¿no? Jimena Nespolo es escritora, poeta, investigadora del CONICET, doctora en letras. En 2002 obtuvo un premio del Fondo Nacional de las Artes por un ensayo sobre Di Benedetto. Es directora de la revista Boca de Sapo. Comencemos por ahí, Jimena. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Irene? Bien. Gracias por la invitación. Gracias a vos por venir y por contarnos, porque siempre me pregunté acerca del nombre de la revista, Boca de Sapo. Boca de Sapo era mi nombre de infancia, como me llamaban en mi casa, era un insulto, digamos. Este año cumplimos 20 años de existencia. Lo que pasa es que empezamos con otra era, antes de la era digital, y desde el 2009 ya está online, entonces tiene otra viralización, otra circulación. Es una revista que está, como decís, en online, o sea que la pueden encontrar los espectadores. ¿Y qué es lo que se van a encontrar en la revista? Bueno, en general solemos, digamos, convocar en distintas disciplinas. Este número tiene una imagen fotográfica muy intensa de Lucrecia Esteban, tiene distintos ensayos, tiene ensayos de un homenaje a Marx, de Dardo Escabino. Y en general lo que te digo es que, digamos, vamos desde el ensayo a la reflexión estética y filosófica y tratamos de conjugar esas dos líneas con también una impronta visual interesante, que se genere un diálogo entre los artistas invitados, que a veces pueden ser desde dibujantes a historietistas, a pintores. 20 años de una revista es mucho tiempo, es un entusiasmo prolongado y es mucho trabajo y es no bajar los brazos. Sí, con el tiempo te das cuenta que, digamos, el primer número sale fácil. Lo difícil es mantener eso, la intensidad y la pasión a lo largo de los años, porque bueno, como todo es muy desgastante, es muy cansador además cada cierre, y cuando cerrás un número ya tenés que estar pensando en el siguiente y en el otro, o sea, ya tenés que tener 2 números más. Y es parte de bueno, un momento, digamos, de diálogo con el presente, con tu tradición, con tus contemporáneos. Entonces cada número sigue siendo un desafío porque no sabés cómo lo vas a resolver. Ahora estamos cerrando uno que está dedicado al tema humor y también generó un desafío grande porque, digamos, la convocatoria a los artistas invitados estaba centrada en el stand-up, en el stand-up contemporáneo. Entonces hay muy poca reflexión en el campo local, por lo menos vernáculo, sobre esa estética, sobre cuáles son, digamos, la circulación. En realidad es una estética como bastardeada, de segundo grado en relación con las artes escénicas. Cada número sigue siendo un desafío y eso también es una llamita como que no se apaga nunca, o sea, cada número es, bueno, a ver qué pasa. A ver qué pasa entre tantas actividades también, porque como decía, sos escritora, académica, investigadora, y todas esas voces, ¿no? La voz de la crítica, todas esas parece conjugarse en este libro, ¿Quién mató a Cafrune? Crónica de la muerte de la canción militante. Es como que ahí te das todos los gustos, ¿no? Hay ensayo, hay elementos autobiográficos. En relación con mis otros ensayos, tienta otra zona, porque hay reflexión, digamos, más de tipo periodística, como crónica periodística, o sea, más anclada. Hay una entrevista también. Hay búsqueda de testimonios. Está también la experiencia personal, que también me lo permití como, bueno, fueron arranques que también me lo permití, y porque
un poco nació de la necesidad de escribirlo a lo largo del año pasado, que es un año complicado para todos y en lo personal más. Entonces lo escribí por la necesidad y porque necesitaba escribirlo como planchón de salvataje. Y sí, tiene un poco de eso, de militancia, o sea, pensar la investigación como una investigación que está anclada en el presente y que es una forma de militar o de comprometerte con tu presente, con tus contemporáneos. Yo hace años que me dedico a estudiar la historia, cultura y política de Cataluña, su tradición literaria, su historia, los problemas de la relación de Cataluña con España. Y aquí a la feria he venido con 3 libros míos. Uno, que tuvo bastante éxito en España hace 1 año y medio, sobre el conflicto político que hemos vivido en los últimos tiempos. Pero a mí me interesó sobre todo estudiar los orígenes de la cultura democrática tanto en Cataluña como en España. Y hay 2 ensayos publicados por la editorial Tusquets que hablan precisamente de eso, digamos, partiendo de la dictadura en España, cómo fue posible que resurgiera una tradición de cultura democrática. El conflicto político que vivimos en Cataluña y por tanto en España estalló de una manera fuerte hace 1 año y medio, provocando un colapso, pero finalmente puede explicarse de muchas maneras y usar una cronología muy distinta. Mi hipótesis es que si no nos remontamos bastante atrás y entendemos de qué manera operó la dictadura resquebrajando el sistema cultural y político en Cataluña, no se entiende lo que ha ocurrido. Si no entendemos que la tradición democrática en España y en Cataluña es relativamente corta, difícilmente lo entenderemos. Y por tanto se trata de analizar hasta qué punto se ha afianzado o no una tradición democrática en la vida política y cultural española. Y eso es algo que está en discusión. Digamos que las posiciones enfrentadas en el conflicto territorial tienen visiones distintas sobre el grado de democratización al que ha llegado el Estado español. Y, a mí lo que me interesa es analizar hasta qué punto ha sido así o no. Cataluña es un caso muy excepcional porque desde hace décadas conviven 2 sistemas literarios. El sistema literario que usa la lengua española, el sistema literario que usa la lengua catalana. Eso tiene una dinámica estrictamente cultural, pero también tiene una dinámica inequívocamente política. Digamos que en muchos casos la elección de la lengua del escritor es también una elección política. De manera que en 2017, cuando hubo una polarización fuerte de la sociedad, aunque no fuera exclusivamente de esta manera, sí que el uso de la lengua determinaba en buena parte la posición. O, dicho de otra manera, si tu lengua familiar era el castellano, lo más probable es que tuvieras una posición contraria a la independencia. En cambio, digamos, por orígenes y por uso de lengua, eso podía determinar muy claramente cuál era la posición de ser favorable a la independencia. Y por tanto, eso trasladado al sistema cultural, ocurre bastante lo mismo. De manera muy mayoritaria, el sistema cultural que orbita en torno a la lengua catalana se ha posicionado a favor de la independencia. En cambio, no tiene una posición tan activa el que usa el castellano como lengua referencial. Para las personas del presente, para los jóvenes que no saben quién fue Cafrune, ¿cómo lo presentarías? ¿Cómo les contás quién fue? Cafrune, yo lo presentaría como un artista muy comprometido con la causa del pueblo, un folclorista que jugó un papel central en la cultura de los 60 y hasta los 70, hasta el año de su muerte, de 78. Muy comprometido con la causa del pueblo en el sentido de que vivió todas las transformaciones de lo que fue el folclore en los 60, que se convirtió realmente en un boom de la canción popular, y que hacia los 70 se radicaliza en la canción de protesta y él también acompañó a esa radicalización con la música del continente. Vos en tu libro recuperás las investigaciones de Augusto Raúl Cortázar y su investigación sobre el folclore. Claro, a lo que cómo se piensa hoy el folclore en la academia, que es por lo menos en la crítica cultural, un espacio más denostado, o sea, más pensado como un espacio básicamente conservador, que no ha sumado a la revolución literaria o a la renovación literaria de las letras a mitad del siglo XX hacia acá. Claro, porque vos en el libro lo que mostrás muy bien es lo que pasa en ese principio de los años 60, ¿no? Incluso
¿recordás algunas películas, Cosquín, Amor y Folclore, o Ya tiene comisario el pueblo, que eran películas donde aparecía el folclore? Es que bueno, me parece que en ese momento coparon todos los espacios de la cultura popular. O sea, por un lado estaba lo que fue el fenómeno de Cosquín, que también nació en el 61. Entonces era digamos, todo un aparato también de industria cultural puesto en relación también de un saber sobre la gauchesca, sobre estos tópicos nacionales, pero lo interesante es cómo se produce también un anclaje muy significativo en el público y que llega a ser realmente, digamos, a los 2 años de lanzarse la carrera musical, Cafrune se gana el disco de oro por la cantidad de copias vendidas. Sí, el éxito era impresionante y también la relación con Atahualpa, ¿verdad? Mi hipótesis es que el espaldarazo que le da Cafrune a Atahualpa fue muy significativo y hasta ahora no ha sido reconocido. O sea, sabemos lo que significa Atahualpa para nosotros en el folclore, en la cultura argentina, pero hasta el momento no se ha relevado que realmente el gran difusor a nivel nacional y a nivel internacional de los versos de Atahualpa fue Cafrune. Ha sido todo por hoy desde la Feria del Libro de Buenos Aires. Nosotros vamos a seguir recorriéndola. No se pierdan el próximo programa y quédense en Canal A, porque donde está la cultura, está Canal A.